Este programa Cosas de Ayer, y hoy estamos muy contentos de acompañaros en vivo en FM y TDT, Radio y Televisión Vida, y a través de nuestras diferentes plataformas o canales. Aquí estamos de nuevo, un servidor Juan Carlos Parra y mi esposa Vanessa, que ha estado al pie del cañón en los días que no he podido acompañarla. Es la primera vez, bueno, buenos días a todos. Es la primera vez que haces de nuevo Cosas de Ayer y Hoy. Sí. Bueno, sí. enhorabuena. Poco a poco nos vamos incorporando. A mí me tocó estar con Tamara, con Pepi, creo que también hice otro programa, Sí. así que hemos estado aquí con Cosas de Ayer y Hoy. Ha sido una bendición, la verdad, que tener a estos espacios que Dios nos presta, ¿no? Sí, que, no depender de una persona, ¿no? No depender de una persona, pero se echa de menos. El reino sigue adelante. Se echa de menos, te echa de menos, pero bueno. Gracias. Yo también estar aquí, de verdad, con todos vosotros y tocar temas siempre con esta perspectiva de ayer. Lo vemos una temática ayer y lo traemos al tiempo presente, al tiempo de hoy. A veces dan ganas de quedarnos en el ayer, ¿no? Con lo negro que parece el hoy, pues dan ganas de... Por eso yo creo que son días en los que está en auge la tele, las series, la ficción. Es como que la gente ve una realidad tan preocupante o lucha en el día a día, cada uno en su lugar, para ganarse el pan o para, en fin, defender los valores que cree, que una escapadita a un furor, porque el Señor de los Anillos se ha anunciado que viene una serie del Señor de los Anillos en Prime. Pero también quieren hacer una nueva película y bueno, esto es la precuela de Game of Thrones. Y cada loco con su tema. Que nunca mejor dicho, que hay fans para todos, para todos los gustos. Entonces se sumergen allí, ¿no? Cada uno en lo que le gusta y parece que toma un poco de oxígeno. Nosotros realmente, ahora yo estaba compartiendo de que nuestra fuente está en el Señor, nuestro oxígeno es estar en las cosas de Él. Eso dice, en ti están, el Salmo, ¿no? En ti están todas nuestras fuentes, mis fuentes de gozo, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que no todo el mundo puede decir. Pero que queremos que todo el mundo lo diga. Sí, que queremos que todo el mundo lo diga, claro que sí. También es que cuando el día es tan atroz y tan estresante y la realidad a veces no nos gusta nada, pues tendemos a buscar ese lugar de paz, ese lugar de que no tengo que hacer nada, estoy en modo alga, ¿no? En modo, como yo digo, medusa, ¿no? Estoy allí y me dejo llevar y que me van a contar una historia y ese lugar siempre es mucho mejor. Y también a veces el volver al pasado, sobre todo en la historia, dice, cualquier tiempo pasado fue mejor, decía esa canción, ¿no? No sé de quién era de la que cantaba La. ¿Quién cantaba? No, era la rubia, esta que fue a ¿cómo se llama? ¿A Eurovisión? A Eurovisión, sí. La del Buscando el baúl de los recuerdos. Ya. Sí, Buscando el baúl de la canción, ¿no? Buscando el baúl de los cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Me parece mejor. Sí, entonces a veces es como que vemos la historia, el siglo X, XII, los siglos de Game of Thrones, está ambientado en la parte medieval de la historia, la zona medieval, la parte medieval, sí. Y ahí pues habían cosas muy crueles, que bueno, en la misma serie salen, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con los chicos y les decía, no sé si tú venías en el coche con nosotros, que creo que una de las cosas que Dios nos va a permitir en la eternidad, para los amantes, yo sí creo que la eternidad va a dar lugar para echarnos un viaje a otras épocas, ¿no? Uh-huh. A ver el mundo como era en otros momentos. Y echar un vistazo por el renacentismo, sí, por la Italia. Los amantes de la arqueología. Y la hora de los dinosaurios. Para Dios, el Señor está por encima del pasado, presente, futuro, del tiempo, y yo creo que en esa dimensión eterna y perfecta el Señor nos puede abrir una ventana o directamente que estemos allí. Esto suena a caballo de Troya, ¿no? Sí, un poco sí. La verdad que de mucho ya el tema, ¿eh? Ya vamos a centrarnos en lo que traemos hoy. ¿Qué traemos? Y mi hijo decía, wow. Yo quiero ya morirme, ¿no? Para estar en ese momento. Y se pusieron a pensar a qué tiempo le gustaría retroceder, ¿no? Sí, la verdad que hay momentos de la historia muy bonitos, pero que también tiene sus luces y sus sombras. Claro. Toda la historia. Es bonito verlo en una peli, claro, pero luego vive allí. Te gustan los años 20, pero en los años 20 o estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial. Nosotros que estamos acostumbrados, si tengo frío, tengo un calefactor.
Ujú. Si me ducho con agua caliente, Claro. ¿verdad? Y voy a una Claro. fuente Y sale el agua. y sale el agua. Pero Y si te vas a... ciertas cosas que... Tienes que ir a la fuente a por con el cántaro, o sea... O vas por la calle, ¡agua va! Sí, o lo de lavar. ¿Qué me dices de lo Hay de que ir lavar? al río. Hay que ir al río a lavar. A lavar. Yo todavía me acuerdo, en el pueblo de mi abuela habían varios lavaderos y entonces iban, y que ahí donde también bebían el ganado, Sí. el mismo abrevadero. Estaban las pilas con las líneas en la roca talladas para Claro. Bueno, hay en Frené de la fregar. Sierra, que hemos ido alguna También, vez, está a la también. orilla del riachuelo, el lugar de lavar. Exactamente. Y ahí es donde ibas a lavar, no te ponía la Donde lavadora. allí era el momento de las mujeres se ponían al día. Así, Pues así tú sabes que mi Paquito lo tengo enfermo con Sí. amígdalas. Sí, porque los hombres no iban mucho por allí todavía, ¿verdad? No, los hombres estaban con el ganado, Con el ganado. con el cultivo, Pues eso. cazando. Pero si vamos a empezar con disputas de género, No, yo tengo que defender al hombre que está... Están últimamente en Vanessa, una paja los ¿has visto hombres. lo de Radio Televisión Española? Dice que ha habido una explosión. Y que tenemos que dar gracias a Dios que no han habido No, han dicho eso, pero han dicho que han mujeres habido muertas. 3 muertos Solo varones. y solo hombres. Solo Hay que hombres. especificarlo que ninguna mujer Bueno, si alguien muere, Afortunadamente, si alguien muere, yo creo que ha naturalmente sido una explosión de da género. igual que sea hombre o mujer. Es que estamos locos, Juan Carlos. Es que es un tiempo así, Estamos ¿no? locos, Es un tiempo estamos muy... locos, que ya no sabe nadie sabe nada, nadie sabe nada. Sí. Bueno, pues vamos a hablar acerca, es un tema que a nosotros personalmente nos apasiona, iba a decir, nos apasiona, mucho. y es el que no perdamos el carácter de siervos, ¿m? Y no perdamos la identidad de que somos siervos. O sea, rescatar un poquito esta palabra que quizás... bueno, pues está en desuso, no se comprende del todo bien. Tenemos esa anécdota de cuando tu padre, ¿no?, y llamaba a todo el mundo siervo. Siervo. Iba al taller y eran siervos, Siervo. ¿no? El que venía preguntando por el que había dejado el coche o había buscado algo. Bueno, el que traía los materiales de construcción. Dice, me han dicho que pregunte por un tal siervo. No, el ciervo. El ciervo. Claro, decía, ¿qué ciervo? El ciervo. Era Josué. Nelio. Era Nelio, Josué, no se me acuerdo. Pero era muy chistoso, ¿no? Y como que a veces dice eso de siervo y te parece que tú eres un caballero hablando de la época, ¿no? Pues mira este que tiene hasta siervos, ¿no? Sí, él es el señor, ¿no? El Sí, gentleman. sí, y si yo te digo siervo a ti, parece que yo soy tu siervo y tú eres... Pero tú eres el ¿cómo Señor. necesitamos hoy la vocación de servicio? El corazón de siervos. Sí. Menos señoritos y más siervos y Amén, siervas, ¿no? amén. Como lo necesitamos. Sí, la verdad que está un poco perdidilla, ¿no? Aunque quiero decir que hay gente maravillosa en la tierra todavía, hay gente que Hombre, ama al Señor. mira, y que- ahora con y la que tiene- nevada de Madrid, y que tiene ¿cuánta muy buenos gente principios, también ha quiero decir. salido con Sí. sus 4x4 a llevar medicina? Que tú eres diabético, a lo mejor estás en casa, no puedes hacer la Imagínate insulina. que te da una subida Entonces se ha baja. movilizado la ciudadanía para llevar con mi coche, con mi 4x4 en este caso, o para ayudar al ejército, a los bomberos, etcétera, en desalojar un centro comercial y bueno, ahí con las habido palas. Ha habido postureo también, pero Sí. lo que sinceramente... Bueno, el trineo me encantó. No sé si viste a uno en trineo. Digo, ¿dónde estaban esos? Ese trineo, ¿dónde estaba? Alucinante. Y los perros y las correas de los... O sea, ¿quién te iba a decir en Madrid que ibas a usar que tu ibas a trineo? ver Pues a sí. un tipo en trineo, en medio de la Ha Castellana? habido de todo. Mucho postureo en las redes sociales, ha sido apoteósico, la verdad, pero sí que se vio la calidad humana de, oye, vamos a ayudar. Claro Vamos que a. Quien tiene 4x4 se necesita para llevar a una persona a urgencias de tal calle a tal hospital. Y yo lo estaba viendo en las redes sociales, digo, cuántas youtubers, por así decirlo, se ponían manos a la obra para decir, oye, se está necesitando. Dice la policía, dice la Guardia Civil, Ok. dice O sea, la UME. han sido como un medio de comunicación alternativo. Oh, sí, ha estado muy interesante, la verdad, que creo que en esos momentos se ve la calidad humana Sí. y que nos ponemos a servirnos unos a otros, pero hay veces que lo que es el lado terrible, ¿no?, del carácter del hombre, del egoísmo, sale y ahí es donde dices tú, ¿en qué mundo vivimos, no? ¿En qué mundo vivimos donde nada más que buscamos nuestro propia... levantarnos nosotros, que nuestro Sí. ego esté bien
bien claro de que somos los primeros, los más importantes, de que... Entonces, ese es el espíritu de Satanás. Eso es lo que ocurrió en el principio de los tiempos, antes de que tú y yo fuéramos creados y la humanidad fuera concebida. No somos tan viejos. No somos tan viejos, vale. pero mucho antes que Adán y Eva, de nuestros ancestros, estaba Lucifer. Un ser que era un siervo. Un ser que era un siervo. Que era, además, con un privilegio muy grande de ver la gloria de Dios, de estar como un querubín protector, ¿no? Sí, bueno, los querubines protectores tenían que hacer eso, proteger precisamente la gloria de Dios. Sí. Y ahí es donde dices tú, bueno, ¿qué pasó en su corazón? Dejó Y ahí la de pensar semilla- en servir y empezó a pensar en ser servido, ¿no? Sí. y en Más tener grande una yo, más posición, grande, sí. porque a veces parece que esto está reñido, posición versus Servicio. servicio. No buscamos posición. Bueno, todo esto está muy ahora en estos días en actualidad debido a que grandes mandatarios políticos y de grandes cargos en España, precisamente aquí en Murcia, ha tenido que dimitir bueno, no es ministro, es concejal de consejero de Sanidad, Villegas, ha tenido que dimitir porque fue uno de los primeros en proporcionarse En ponerse la vacuna, junto con 400 personas más. Fíjate que si tú te pones a verlo con un poquito, yo creo que es un error de perspectiva, de que los líderes tienen que dar ejemplo, que tienen que entender que el capitán es el último en abandonar el barco, en entender que somos siervos, que tenemos que buscar primero lo de ser servido. Pero a lo mejor alguien le dijo, oye, mira, primero los que estáis ahí, que tenéis que estar bien, que tenéis que funcionar, los políticos y todo esto, tenéis que vacunaros. Sois también un personal como el personal sanitario que tenéis que estar bien y tenéis que vacunar. O sea, a lo mejor alguien si lo hubiera dicho y todos los políticos se vacunan, por otra parte nos quedamos tranquilos, porque si se vacunan ellos los primeros, es que creen en la vacuna. Y mutan o algo, pues ya van mutados esos ellos ya de serie, ¿no? Pero fíjate, Juan Carlos, es que... Pero dadas las cosas tenían que haber dicho, tal como estaba sonando, tenemos que dar ejemplo. Estaba sonando, ya que ya de Madrid, de Valencia, de Cataluña, ya habían habido algunos que habían hecho esto de vacunarse ellos los primeros cuando no les toca, ¿no? Pero a lo mejor un momento pararte, porque a veces cuando estás en autoridad, como que tienes que llevar mucho cuidado en tomar ciertos pasos. Por eso digo, nunca desenfocarte. Claro, porque cuando vas subiendo en rango dices, bueno, claro, si yo estoy en un lugar de autoridad, necesito estar sano para poder seguir ejerciendo, para poder estar al pie del cañón, porque si no hay una dejación de funciones. De todas formas, nos sentimos en España con muchos políticos con dejación de funciones. Sí, que para la foto están, pero luego para hacer las cosas... Yo creo que en este caso de Villegas ha sido como una torpeza, ¿me entiendes? Porque estamos en un momento tan delicado que todo movimiento es importante. Tienes que medirlo. Es importante. Mira, lo primero, dice la palabra de Dios... En tiempos críticos no hay decisión pequeña. Bien. ¿Queréis ponerlo aquí abajo, por favor? Ponlo, en tiempos críticos... En tiempos críticos no hay decisiones pequeñas. Esto lo hemos aprendido nuestro pastor Héctor Rocha, que nos soltaba perlas de este tipo, ¿no? Y nos sigue soltando porque lo tenemos aquí en su podcast y en sus predicaciones, pero es que es así. Y más en autoridad. Yo me he dado cuenta de que cada vez que bueno, por la autoridad que Dios nos ha dado en medio del pueblo, que bueno, que no es mucha, no somos políticos ni estamos al frente de... Pero sí que todo lo que haces afecta. Claro. Afecta de una forma más especial cuando la gente tiene los ojos puestos. Aquí va otra perla del pastor Radames en este caso. Venga, a ver. El ministro es como el reloj de la plaza del pueblo. Que si se retrasa, ya no te afecta a ti solo, como si se te puede retrasar el reloj de la muñeca. Si se retrasa el reloj de la plaza del pueblo, puede confundir a todo el pueblo. Así es el que está en autoridad, ¿no? Al menos Villegas ha tenido la decencia de dimitir. Claro. Deberían tomar nota de algunos que otros para también hacerlo. En un país donde echas de menos esa asunción de responsabilidad y el que, bueno, alguien entone el mea culpa y dimita, ¿no? Se dimite. Grandes escándalos y grandes errores y torpezas también en la gestión de lo público y nadie dimite. No se dimite, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria. No, hay tanta avalancha de noticias que un escándalo tapa otro, un problema tapa otro. Ya lo que hiciste parece que nadie se acuerda. Por eso, que tenemos que tener en cuenta, tanto nosotros como cualquier persona que esté en autoridad, porque cuando también tú estás en autoridad, se ve lo que hay en tu corazón. Dice, dime quién eres, sabré quién eres si te pongo en autoridad. Sí. Si quieres conocer a alguien, ponlo en autoridad. Dale por ejemplo,
yo siempre decía, ay, qué jefa tengo, ¿no? Qué jefa tengo, qué jefa tengo, qué jefa tengo. Pero luego a mí me Qué mal humor que qué mal humor tiene. Pero claro, te veía como hay cosas que, ¿cómo no voy a estar enfadada si os metéis en el almacén a hablar? Si no tengo la tienda desatendida. Esto tiene que si a mí funcionar. me llama mi jefe y me dice, ¿qué pasa? Que esto no va, que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que una se carga en el trabajo y la otra no. Entonces yo decía, qué fácil es hablar de una jefa o de un jefe, pero luego cuando toca a ti estar en autoridad, para ti lo quiero. Te das cuenta que tienes que dejar el amiguismo y... Claro, entonces ahí es donde dices tú, ¿quién quiere este puesto? Es más fácil estar desde una posición criticando que siendo consecuente con lo que te están pidiendo, y tú tienes que responder, tú Sí. no puedes. Entonces, en ese aspecto, te conozco cuando te pongo en autoridad, o se ve lo que hay en tu corazón cuando te pongo en autoridad, es muy cierto, porque hay presión, y bajo presión no todo el mundo funciona bien. No, y que a veces, bueno, con un poquito, nosotros lo hemos visto aquí en España, pero también cuando hemos vivido en Bolivia, que las altas autoridades no eran el problema, eran los rangos medios. Sí, Tú tenías que temer un policía, tú Paco. tenías que temer a un funcionario de inmigración o de aduana, eso O te si te puede viene hacer malo, la te hacía la vida a Pascua, cuadros. un poquito de autoridad se convierten en tiranos, ¿no? Tiranos, sí, porque saben que depende de tus papeles de eso y que pues, te tienen en sus manos. Tú dices, yo me siento en las Pero manos de ahí este es señor. donde hay alguien que abusa de su posición y no puedes olvidar, eres un servidor. Ujú, Estás ahí para ujú, hacer un bien ujú. a tu comunidad. Te pagan por ello, sí, pero no olvides, estás rindiendo un servicio al prójimo, ¿no? Así es. Yo creo que tenemos que, todos los principios que funcionan en la sociedad, en la política y incluso en la cultura, están basados en la Biblia. Sí. Creo que la palabra de Dios, el temor a Dios, es algo que nos beneficia de una forma maravillosa como nación, como sociedad, y que tenemos que tomarla, tenemos que abrazarla. Sí. Y vamos a tener... La cultura de Sí, reino, la cultura del reino. es una cultura productiva, laboriosa. Es una cultura de honra, de Ujú, cuidado de los ujú. más desfavorecidos. Es una cultura que protege la familia. Buenos ciudadanos porque honramos a las autoridades también. O sea, la cultura del reino es la mejor que hay. Sí, y la cultura del reino no te la puede, la política no se la puede apropiar, porque a veces hay gente que dice que Jesús era comunista, otros que era socialista y otros que era capitalista. Entonces, claro, Jesús era un poco de todo porque era recto y equilibrado, era un ser maravilloso y tiene para todo. No es que, dice que el que no trabaja no coma, que podría ser capitalista, pero también dice, acordaros de las viudas, Claro. de los pobres, de los más necesitados. Sí. Trata bien al extranjero, Al tú que te serías pida, socialista. dale. Al que te pida, dale. Pero tampoco dice otras cosas que son totalmente contrarias. Sin embargo, yo creo que es el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio tan maravilloso que nos da la Biblia, que nos da las bases en el Señor, que nos da esas bases de convivencia. Dios habla en su palabra de tantas cosas que hoy en día nos vienen tan bien, que son tan necesarias. Incluso, por ejemplo, fíjate que Oye, espérate, que se me va. Se Dime. me va. Steven, tienes que buscar la canción esa de Un siervo para tu gloria. De Sovereign Grace. Sovereign Grace. Pon Sovereign en mí Grace. la misma... Esa la tenemos en videoclip también. No lo sé, Sí, seguro. Seguro que, sí, que Habrá está que por ahí, buscarla. búscalo. Que va, para la pausa musical va muy bien, para el tema. Venga. Sigue, sigue. No, eso que a veces la Biblia tiene consejos tan prácticos como temas de comida, temas de alimentación, de relaciones políticas, justicia. Claro. El Levítico, o sea, dice, cuando uno se caiga un burro en la viña de tú no sé qué, y tú le... Es que tiene una equidad. La ley es y la santa, ley justa es y santa, buena. justa y buena. No se puede cumplir toda porque ya Jesucristo la cumplió para nosotros, pero tenemos que ver el espíritu de la ley. No tanto la ley en sí, sino el espíritu No, de la la ley. letra. Una de las cosas que yo enseño es que en el reino no hay cargo, hay carga. Sí. O sea, Dios te pueden dar un cargo, pero si es Dios el que está detrás, te pone una carga en tu alma, ¿no? Y te Sería, lleva... entonces, primero, Dios te da carga y entonces te da el cargo. No siempre, a veces puede pasar que tú tienes la mejor actitud de servicio y no Ujú. sabes bien cómo el Señor te Ajá. puede usar y te piden que estés al frente. Yo qué sé, imagínate la escuelita dominical con los Ujú. niños y cómo saber si de verdad Dios te ha capacitado. Bueno, entre otras cosas es que Dios te pone una carga por esos niños, ¿no? Pero si lo estás haciendo con la carga de otro, lo mejor que puede, a lo mejor
ocupas un lugar por un tiempo hasta que viene la persona que Dios le ha puesto la carga. ¿En qué te ha puesto el Señor carga? ¿Tienes carga por, no sé, por las mujeres de la calle, imagínate? ¿Por la trata? ¿Por la esclavitud del siglo XXI? Pues a lo mejor te vas a contactar con entidades que están luchando en favor de erradicar ese mal, y te va a poner iniciativas para ayudar a ese colectivo. Y esa carga se traduce en oración, esa carga se traduce en servicio. En servicio. Esa carga hace que incluso el día de mañana tengas un cargo, o sea, tengas una responsabilidad, una posición en un lugar, pero nunca olvides que estás ahí para servir, para servir. Hay peligros en el servicio, Juan Carlos, y hay peligros en medio de la Iglesia, igual que en todas las relaciones interpersonales, y también, sobre todo, en la motivación de nuestro corazón. No quiero quedarme con la nota negativa de lo que a veces hacemos cuando servimos, ¿no? Pero sí decirlo ya para luego ponerla positiva. Ponerla positiva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cosas negativas que tiene el servicio a veces por nuestra parte mal usado, es que buscamos en el servicio nuestra forma de sentirnos realizados como personas. Como mi identidad en base a lo que hago. En lo que hago para Dios. No estamos hablando, en lo que hago para Dios y lo que hago en mi vida, porque también muchas veces, a veces los cristianos nos enredamos en los negocios de este mundo y olvidamos que somos primero cristianos y luego somos empresarios, o que somos primero cristianos y luego somos psicólogos o médicos, claro, o trabajadores, repartidores de paquetería o lo que sea que hagamos. Nosotros primero eres cristiano, sí, y después eres trabajador. Porque si eres un buen cristiano, el ser cristiano es una piel, es una naturaleza, no es una chaqueta que me quito y me pongo. Exactamente, y a veces, no sé, como que en ciertas áreas sacamos a Dios de ahí. De repente, es que este mundo está muy complicado y tú no sabes, si tú quieres pagar todo el rato el IVA, no te va a ir bien. No, pero es que yo soy cristiano, yo quiero pagar el IVA, quiero pagar mis impuestos, quiero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero de repente sacamos a Dios de ahí. Entonces, para todas las cosas del servicio y de ser autoridad, primero tenemos que entender que somos siervos. Sea que seas el pastor, el líder, el responsable de un área de servicio en la iglesia, primero eres un siervo. Y partiendo de esa base, que el cargo no es para postureo, sino es para un servicio, como tú decías. Sí. El primer siervo de la nación tiene que ser el rey. El rey y los políticos tienen que servir al pueblo. Claro. Ellos no están ahí para ser nuestros señores, para no entrar en una monarquía absolutista. Yo por eso no tengo problema con la monarquía, porque veo la utilidad de la figura del rey en España. O sea, si fuese para las revistas, ¿me entiendes? Y para lucir el palmito, pues entonces, oye, republicano como el que va. Pero si resulta que estamos en una monarquía parlamentaria, pero donde el rey es una figura, como yo veo que lo es, que representa la marca España, que unifica, etcétera. Que cierra tratos con grandes empresas. Claro. De ahí vienen todas las comisiones, por así decirlo, y las problemáticas con el padre. Pero yo rey, el anterior también, pero estamos en el tiempo del Felipe VI, creo que es un siervo, creo que sirve que a sirve España. Los intereses de la nación. No apague la tele si es republicano, esa es mi opinión, pero quizás, o tu teléfono o tu radio, pero quizás bueno, creo que ahora mismo tú lo ves diferente. Yo veo que él es una persona que está sirviendo. Está sirviendo. Y creo que, me gustaría que todos los políticos amaran tanto España como lo ama el rey. No sé si él es de un pensamiento de otro, no apenas se le vislumbra de qué pensamiento es. Siempre he pensado que era más socialista que más, no tan derechista, ¿no? Más del PSOE, por así decirlo, con quien está casado, porque es una chica del pueblo, la reina Leticia. Pero también te digo que le ha hecho mucho daño este gobierno, la figura del rey le ha hecho mucho daño a este gobierno. Estamos rompiendo una lanza, ¿no?, a favor de Felipe VI. Yo creo que él ama a España y a veces dudo que nuestros políticos amen tanto a España como el rey, sinceramente. Y pienso que está súper preparado, que sería un buen dirigente. Es más, en tiempos de crisis yo diría que tome el control de la nación, porque ahora mismo nadie sabe nada, ¿no? Que no es tanto está por la foto, porque ella la tiene desde que era pequeño la foto, ni los galardones ya los tiene desde que es primer comandante
de todo, de las tierra, aire, de las Fuerzas Armadas. Armadas, y no necesita ese cargo. A veces, veo a veces una pugna por esa figura de rey de parte de algunos políticos. No voy a decir quién, porque no me quiero estar ahora. No necesitamos sátrapas en este tiempo, No. necesitamos Danieles, siervos, personas que... ¿Te acuerdas lo que le dice Darío a Daniel? A quien tan fielmente sirves. Pero también Daniel no solo sirvió fielmente a Dios, sirvió a Nabucodonosor y luego a Darío, a Ciro, o sea, a los diferentes reyes. Daniel fue un buen servidor, a pesar de que no se contaminó y ni participó del paganismo, pero un rey inteligente supo ver, oye, qué sabiduría hay en este hombre, y no se corrompe y no se vende y no me va a clavar un puñal por la espalda. O sea, es bueno rodearme de gente así, de gente íntegra. Gente íntegra, pon un íntegro a tu lado y tus espaldas están cubiertas, que no tiene intereses ocultos creados, ¿no? Luego también, bueno, me he desviado un montón, pero bueno, dejando pero lo bueno claro, es que como tenemos las notas aquí, siempre podemos volver. Vamos a cambiar el nombre al programa Desvíos de ayer y hoy. Claro. Tenemos a veces en la iglesia gente que no se ha realizado en el mundo, en la sociedad, y buscan en la iglesia, a veces en el servicio de la iglesia, una forma de encontrar su identidad y de llenar ese hueco. Y llenar un hueco. Entonces a veces toman un área de servicio y son pequeños dictadores, ¿no? No, esto lo vamos a hacer así, no se puede trabajar con ellos. No se puede trabajar con ellos. Esto es terrible, Juan Carlos. Yo cuando veo cosas así me pongo mala. Juan de Montreal ha sacado un partido de todas estas situaciones. Sí. Porque este hombre ha sufrido como hijo de pastor y me pongo en su piel porque lo he sido también. Que yo he dicho, esta persona en el mundo, y a lo mejor tú lo ves y a lo mejor es que no sabe hacer la O con un canuto, que tú no lo contratas ni para barrendero. No indignifico yo. Pero aquí en la iglesia es el jefe aparcacoche. El jefe de los aparcacoches y los pone a todos a caer de un burro y es dictador en lo que hace. Entonces, ahí es donde dices tú, así no se puede ir por la vida. Una de las cosas que me preocupan en lo que hago es si reflejo a Cristo. Sí. O sea, si Él es el maestro que se quitó el manto, Vanessa, se ciñó la toalla y lavó los pies. Entonces dijo, veis lo que he hecho, hacedlo vosotros también. Vosotros me decís maestro, pero yo os he lavado los pies. Y Él dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, en todo servicio que hagamos, tiene que estar ese espíritu. Tenemos que representar a Cristo. ¿Y cómo era Cristo, Juan Carlos? Porque aquí tienes el primer siervo fue Jesús, ¿no? Sí. Él vino a la tierra y se humilló. El Señor es el siervo de los siervos, no solamente el rey de los reyes, el siervo de los siervos. Pero es así, es peligroso cuando alguien necesita esa droga de estar en una determinada posición o servir y que la gente me necesite. Sí. Sentir que soy importante para otros. O sea, de repente la motivación puede estar mal. Sentir que Dios bendice a otros a través de mí. Y cuando lo veo que lo hace a través de otros no me alegro o entran celos. Entonces, a veces es una droga como la de los fans, ¿no? Con los ídolos, ¿no? Es esa, la gente me necesita, la gente me quiere, la gente le gusto, ¿no? La gente, Dios se mueve. Aparte, cuando la unción de Dios me ha usado. Dios me ha usado. Cuando la unción de Dios está en ti y eres usado por Dios, tienes que llevar mucho cuidado porque te puedes envanecer. Claro. Porque la unción tiene esa doble cara. Cuando dices, no, eso no me va a pasar a mí, ya has empezado el camino descendente. Es el primer paso del camino descendente. Te puede pasar a ti, porque le pasó a Satanás. Claro. Le pasó a Adán y a Eva, que no tenían pecado, y a tantos otros también. El corazón es más engañoso que todas las cosas, Juan Carlos. Y a veces, cuando estamos viendo cómo Dios nos usa, a veces esa, como dices tú, esa droga que necesito para sentir que mi vida tiene sentido. No me siento realizado en ninguna área, pero sí me siento realizado en cuando sirvo al Señor, pero no es tanto el foco Dios, sino el foco lo estoy poniendo en mí, en cómo me siento cuando le sirvo. Una peli, ¿no?, que pusimos aquí, la vi con los chicos en casa, Vencedor, de los hermanos Kendrick. Entonces, el tema de la identidad está en el meollo de la cuestión, en el centro de la trama, porque, por ejemplo, el protagonista, uno de los protagonistas, el entrenador, resulta que él es entrenador de baloncesto, ¿no?
y profesor de historia. Entonces tiene una crisis, está de un mal humor que no veas, porque el pueblo entra en una recesión donde viven y empiezan familias a irse a otros pueblos y a otras ciudades. Entonces la escuela se queda sin equipo de baloncesto, porque los padres se van, los jugadores se van, los hijos se van, y los alumnos también, está en riesgo todo. Y entonces visita a un enfermo y le cuenta de su problema y está descargando su amargura, y le pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Pues yo soy fulano, no me acuerdo el nombre. Y dice: ¿y qué más? Bueno, yo soy fulano, soy entrenador de baloncesto. Ajá. Eso es lo que yo soy. ¿Y qué más? Yo soy... Y si no fuera entrenador de baloncesto, como ahora resulta que no eres entrenador de baloncesto, pues yo soy fulano, profesor de historia. ¿Y si no pudiese ser fulano, profesor de historia? Y ya ahí está perdido, ¿no? Está perdido. Sí. Entonces él mismo, este hombre que está en la cama, que está muy malito en el hospital, dice: yo tuve que llegar a la conclusión de que yo soy John o Andrew, hijo de Dios. Hijo de Dios, eso. Yo soy Andrew, soy creación de Dios, soy redimido, valgo la sangre de Cristo Jesús. Que luego lo que haga, puedo ser profesor de baloncesto, pero puedo eso no me ser... define. Eso no me define. Eso no me define. El otro día, hace un tiempo, cuando estábamos en Nueva York hablando con Migdalia, la esposa del pastor Radames, me decía: es que Vanessa, yo no soy la esposa del pastor Radames. Yo soy Migdalia, una hija de Dios. No soy un apéndice ahí del pastor soy la hija de Dios. Sí. Entonces ahí dije yo: es verdad, es que nos ponemos etiquetas, y esas etiquetas nosotros mismos nos las ponemos, o la sociedad nos las pone, y queremos llegar a un tal para que se nos vea, para que sentir seguros de que somos, para que estamos aquí como Ahora Melania Trump, por ejemplo, sí. ¿no? Si pone su identidad en ser la primera dama de los Estados Unidos, ahora ya quién es, no es nadie, ¿no? Qué patinazo, porque claro. ha salido, pero mientras que lo eres la mujer del presidente, y tienes que ahora sirve, ten vocación de servicio. Indudablemente, Migdalia es la esposa del pastor, pero es mucho más que eso. Exactamente. Y si es eso, es para dar un ejemplo y para servir. Es todo parte de la identidad. Entonces, cuando tenemos claro quiénes somos, lo que hacemos, o lo que en el cargo que Dios nos pone, o la autoridad, la autoridad que Dios nos da, no es lo que nos define, sino es el área de servicio en el que vamos a ser desarrollados, ¿no? Por eso es bueno pararse y decir: ¿por qué hago lo que hago? ¿Quién soy? ¿Por qué hago este tipo de preguntas que de vez en cuando uno, si no te las haces tú, el Señor de alguna manera te confronta con esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás sirviéndole? A ver, Steven, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué haces lo que haces? Steven. Nunca olvide que, aunque eres ahora contratado, pero tú eres siervo, ¿eh? Y David y todos los que estáis aquí en Radio Televisión Vida. Así es. Sí. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay que también tener cuidado cuando estamos en una iglesia donde el pastor parece que es un ídolo. ¿Qué me dices de eso? Sí. Que el pastor nunca se equivoca. Es un señor, ¿no? Es un señor. Un rey. Es un rey. Pues lo bueno es que en el reino solo hay un señor. Exactamente. Yo te comentaba viniendo aquí la figura de este pastor, creo yo que era un líder de la iglesia en Tercera de Juan, Demetrio, que... No, perdón, se llamaba Diótrefes. Diótrefes. Que el nombre es feo. Es que el nombre ya lo decía todo, Juan Carlos. Tú sabes que yo cambié un nombre. Sí. Diótrefes se llamaba. Ya decía cómo iba a ser el nombre. Diótrefes, suena a no sé. Sí, el nombre de una enfermedad, ¿no? Sí. Uy, como nos esté escuchando algún Diótrefes, ¿qué? Uy, Dios mío, perdónanos. No creo que esa madre se dedique ¿Cómo simplificar? Si llama Diótrefe, ¿Trefe? No, es que no hay forma de hacerlo. Cámbiate el nombre directamente. Y entonces Diótrefe había llegado a un punto donde él prohibía a los de la iglesia que recibieran a los misioneros itinerantes, que era en este primer siglo, segundo siglo, muy común, determinados evangelistas y predicadores que iban llevando la buena noticia. Entonces los recibían en las casas y los recibían y luego los ayudaban a continuar el viaje.
Y este Diótrefe se veía que tenía alguna mala experiencia, lo que sea, y prohibió. Ni yo lo voy a recibir en mi casa, ni ninguna de la iglesia os consiento que lo hagáis. Entonces Juan dice, cuando vaya voy a llamar la atención a las obras que hace. No está obrando de acuerdo a la verdad. Dice, en cambio Gallo, él tiene un buen testimonio de la verdad. Entonces Gallo, llegó un momento, Vanessa, que tenía un buen testimonio. Gallo tenía una autoridad por el ejemplo que estaba dando. Y sin embargo Diótrefe se había convertido en una especie de caudillo en medio de la iglesia. Se había perdido la conciencia de que Jesús es el Señor y de que uno puede aconsejar, pero en el reino de Dios no hay tal cosa como que prohibimos, no hay tal cosa como que nos adueñamos de la conciencia de la gente. O sea, tú puedes dar un consejo, pero luego las personas pueden ejercer su libertad y nosotros tenemos que remitirlas al Señor. Agrada a tu Señor. Sí, porque una cosa es tener como en un alto concepto como un Señor para mí, mi pastor, y otra cosa es honrar a mis pastores, ¿no? Claro. Dios nos llama a que nos honremos unos a otros, que también honremos a las autoridades que han sido puestas por Él. Estamos hablando de políticos, policías, médicos, en cualquier área. Tu maestro, hay autoridades. Para las los honramos. jóvenes que nos están escuchando. Exactamente. Tú no puedes estar allí faltándole al respeto, aunque tu profesor esté equivocado o creas tú que está equivocado en un concepto, estar ahí, este no sabe nada, no, sino estar en una honra y en un respeto, ¿no? Claro que sí. Y Dios nos llama a todos los cristianos a ser honrosos con nuestras autoridades espirituales y con nuestras autoridades sociales, políticas. Pero luego hay una contrapartida, la otra cara, el otro péndulo, donde tendemos a poner a los pastores a veces como que no se pueden equivocar. Y tenemos que tener en cuenta que cualquier persona se puede equivocar. Claro, sí. Y tenemos que tener claro a quién seguimos. Y que nuestro servicio no es para el hombre, es para Dios, no es para ser visto por el hombre, ni para agradarlo ni para desagradarlo. Entonces tú tienes que, cada vez que haces algo para el Señor, tienes que analizar para quién lo estoy haciendo. Para el pastor que me vea, para estarle de buen rollo con mi jefe, sino yo lo estoy haciendo para el Señor. Ahora, honro la autoridad que ha sido puesta por Dios, no es que es un mindingui. A veces Dios te está hablando por medio de tu autoridad y tienes que escucharlos si son siervos y mujeres de Dios probados, ¿no? Pero tampoco entrar en esa adulación donde el pastor es un semidios. Qué bonito estar en el orden, en el centro, en el equilibrio, sí, ¿no? Sí. Otro péndulo es esa deshonra, ¿no? Parece que el pastor es tu colega, que cuando habla nadie lo escucha. Bueno, eso pregúntate por qué no te escucha cuando hablas nadie te escucha o nadie presta atención a lo que estás diciendo. Si te pasa mucho, a lo mejor que la autoridad Dios no te la ha dado, ¿no? Es porque cuando ahí en Tercera de Juan habla Juan de Gallo, dice, él tiene un buen testimonio de la verdad y nosotros damos un buen testimonio. Esas son las personas que tienen autoridad. Las que tienen un testimonio. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si nosotros nos podemos hablar de ser siervos y nosotros no somos siervos. Entonces, es verdad que estamos con la Biblia enseñando algo correcto, pero nuestra propia vida opaca la belleza de este mensaje, ¿no? No es tanto dime lo que eres, sino yo veo cómo eres. El fruto, ¿no? Dice quién eres. Claro, porque podemos decir muchas cosas de nosotros mismos y halagarnos a nosotros mismos, pero eso dice el que a sí mismo se alaba. No es aprobado delante de Dios. Si tú te alabas, no es por nada, pero es que yo sé hacer esto muy bien. No es por nada, pero es que yo aquello lo hago genial. Y luego no es por está nada. La gente que no sé por qué está acostumbrada a funcionar bajo una autoridad así muy marcada, ¿no? Está acostumbrada a estar bajo caudillos. Bajo gente que les dicta los límites y les dice qué tienen que hacer. Que si se pueden comprar un secador de pelo o no. Que si tú les llevas oye, pero consulta al Espíritu Santo. Mira, esto enseña la Biblia y tú, delante de Dios, tomas tus decisiones. Tú eres un pastor demasiado laxo, ¿no? Demasiado relajado. Pero, no, es ahí, y tú para acá, va. Y ahí se sienten seguros. Sí. Creo que es inmadurez en el carácter. Y en la búsqueda de Dios también, ¿no? A veces es más fácil escuchar
a qué hacer que tú mismo buscarla, Sí. inquirir en la presencia de Dios y buscar tú mismo, ¿no? ¿Cuál es la Claro. dirección? Ahora, Y Dios- equivocarte. Claro. Y... Hay gente que funciona muy bien así Ujú. y no funciona bien de otra manera. Es a golpe de dictamen, ¿no? Haz esto así. No, tienes que casarte con tal persona. Y, wow, eso es terrible. Entonces, Dios te va a pedir cuentas, pastores, Dios va a pedir cuentas de Porque eso. todos tenemos un espacio en nuestra vida que se llena con autoridad. Ujú. Entonces, hay personas que llenan ese espacio primero con sus padres y luego a lo mejor con su pareja o con el grupo de amigos, Mm. o luego son de un partido y son a muerte. Ujú. Entonces, tú tienes que llenar ese espacio cuando somos cristianos, tienes que llenar ese espacio con el Señor. Ujú. Le servimos al Señor. Y entonces honramos autoridades que Él pone. Mm. Honramos, ese espacio siempre se llena, Mm. de una u otra manera, y hay gente que evidentemente son esclavos de su propio yo. Quiere decir Exactamente. Porque dices tú, hay gente que yo no creo que respondan delante de nadie. Claro. ¿Por qué? Porque no responden delante de Dios Son ni los delante de los que cantan con Sinatra, ¿no? A mi manera, I'm on my way, ¿sí? o Ujú. con Julio Iglesias. ¿Cómo, qué dice? Pues cantó a mi manera en En español. una versión en Ah, español. vale, vale. Digo, yo no he escuchado ninguna canción de Sinatra, sí, pero de él no. Sí, a mi manera. Pues sí. Entonces, esa gente... Hay que llenar ese espacio de la autoridad con el Señor, es decir, saber, soy de Él, Él me compró. ¿Quién me compró? ¿Quién pagó un precio? ¿Quién me rescató? Mm. Le pertenezco porque me creó y porque me da la vida, además me compró. Entonces, le debo todo, le sirvo a Él. Y eso es muy bueno saberlo, porque no somos del hombre, somos del Señor, le sirvo al Señor. Yo me debo antes que a nadie a mi Señor, tengo que agradar a mi Señor. Mm. Ahora, eso quiere decir que no admito autoridades puestas por Él y todo eso, sí, por supuesto que honro a los servidores que Él ha puesto ahí, autoridades civiles y en la iglesia y en la familia, pero si me mandan a hacer algo que está en contra de mi conciencia o delante de lo que Dios me está Claro, pidiendo, primero mi autoridad es mi conciencia mi conciencia, es la Dios. palabra es Dios. Sí, y luego hay gente, por ejemplo, que siente que no vale para nada, que es el otro no, o sea, ¿El otro extremo? El otro extremo, ¿no? No, yo no sirvo, yo no valgo, yo no tiene autoridad, ni siente que tienen nada de parte de Dios, ni se sienten nada. Anulados. Anulados completamente. Entonces ahí es donde Dios tiene que darte tu identidad, donde no puedes buscarla en otras personas que te dicen cómo hacer las cosas. Por eso dice Porque- que cada uno le sirvamos a Dios según el don que hemos recibido y la fuerza que Dios nos da. O sea, algo tienes para dar, algo tienes para hacer, todos tenemos algo. Sí, pero ese tipo de personas tienden a ponerse bajo los que sí tienen claro quiénes son, sí tienen claro a qué han venido a hacer en la tierra o Ajá. cuál es su propósito, pero claro, por eso hay tanto de parajuste, ¿no? Porque esos tan sensibles, tan sumisos, no tienen una clara identidad de quiénes son, entonces dejan que otros les digan qué son. Sí. Y se sienten cómodos, parte de un grupo donde no llama mucho la atención y eres parte de eso. Entonces, ahí es donde Dios tiene que tenernos bien claros, ¿no? Y Jesús con cada uno de nosotros, qué importante es saber, ¿no? Que cada uno tenemos un valor, cada uno tenemos algo que Dios nos encomienda. Mm. A lo mejor no tienes 10, como en la parábola de los talentos, solamente te ha dado un talento, pero gloria a Dios. O sea, mi identidad no está en el 1 ni en el 10, sino en que mi Señor me salvó Él me dio ese y soy su hijo y Ujú. cuenta conmigo. Entonces me ha dado un talento, pues trabajo con Ujú, mi talento, claro. que por otra parte, cuando tienes 10 tienes mucha responsabilidad. Vaya. Hablando de carga, tienes mucha carga. Sí. No sé, no me gustaría estar yo en los zapatos de alguno. Mm. A lo mejor yo tengo uno para administrar y lo haces lo mejor que puedas. Mm. Y si eres fiel, a lo mejor el Señor te da luego 2 o 3 o Sí. te pone sobre más. Pero todos tenemos algo, todos tenemos la capacidad de servir. Entonces, en el reino, Juan Carlos, de Dios, el servicio, el siervo, ¿qué características tiene el siervo? Tú que eres tan ilustre. Venga, sorpréndenos. Pero eso no está en mis notas, ¿eh? No, porque claro, ¿qué características tiene el siervo? Pues el siervo ideal es Jesús, Eso. que siendo... Vamos a Dios. hacer aquí como un poquito de reflexión juntos. Yo creo que las características de un siervo, uno, amor.
Servimos por amor. Tener claro cuál es el espíritu del servicio. Sí. Otro, que para mí es muy importante, es el sentirte deudor. Eso es muy importante. O sea, cuando tú entiendes cuánto te ha perdonado el Señor, cuando tú entiendes que Él estabas condenado y muerto y te liberó y te rompió las cadenas y te dio la vida eterna, te sacó de la perdición. Entonces dice, siempre seré deudor, todo se lo debo a Él, siempre seré deudor. Y entonces todo lo que hago es por agradecimiento, por gratitud. Y también te sientes deudor a los hombres. ¿Por qué te sientes deudor a los hombres? Porque el Señor te dice, aplicándolo en la parábola de los dos deudores, el Señor te dice, oye, ten misericordia y todo lo que te debo te lo pagaré. Y te dice, no puedes pagarme porque la deuda es tan grande, es como 5 billones de euros. No me puedes pagar. Te perdono la deuda. Y lo normal es que entonces ese siervo, que le acaban de salvar la vida, porque se iban a llevar esclavo a él, a sus hijos, a su esposa, entonces diga, ¿qué puedo hacer por usted? Usted me ha cambiado la vida. Pero bueno, me quedo aquí, ¿no? Sale de la presencia, que para mí es el primer error, que se va, porque yo diría, deme una escoba, dígame en qué forma, tengo tanta gratitud. Claro. Pero entonces luego va y encuentra uno que le debe 5.000 euros o 500 euros en comparación. Con 5 te acaban billones. de perdonar 5 billones y te encuentras con uno que tiene una deuda contigo y dice, págamelo hasta el último céntimo. Y el otro dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y podía pagar ese. Claro. Pero dice, no. Y lo manda a un calabozo, lo manda, reclama que lo castiguen. Entonces lo llama el Señor y dice, te acabo de perdonar a ti 5 billones y tú no podías perdonar. Pues ahora, ve a la cárcel, tú ve a la cárcel hasta que me pagues lo que me debes. Entonces, trasladando este principio a nuestra vida, es que el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Tú no me puedes pagar a mí tanto que he hecho por ti. Pero lo que quieras hacérmelo a mí, házelo a los hombres que yo amo, claro, que son objetos de mi amor. Así es. O con Pedro y Jesús. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. O sea, el amor que ahora y la gratitud que siente ahora por mí, trasládalo a los hombres que son mis ovejas, que yo amo. Sí. Entonces te conviertes en deudor de los otros hombres. Hablando con las mujeres, pues les di un término, ¿no? Para ese tipo de gracia, ¿no? Que es la gracia extensible. Qué bonito. La que he recibido gracias recibisteis, dad de gracias, ¿no? Entonces, cuando tú puedes perdonar y mirar a los demás, si tú mismo te sientes deudor. Sí. Y entonces, en vez de darle, como dices tú, bueno, aparte de venir y adorar y postrarte y sembrar y todas las cosas que puedes hacer, pero también esa forma de entender lo que han hecho por ti, extiéndela a los demás. Igual que Dios ha tenido misericordia de ti, te dice, bueno, yo sé de que estáis hechos, yo sé que soy barro, yo sé que... Así mismo tienes que tender esa comprensión tú hacia los demás. Ay, mira, es que no es un desastre en esto, es una pero fíjate que Dios a mí me ha perdonado esto. Perdonaos los unos a otros como Cristo os perdonó. Entonces, por amor, otra cosa es con una mentalidad de deudor, de que en vez de que me deben, en vez de acreedor, que la vida me debe, que la gente me debe, que me reconozcan, que Dios mismo se dé cuenta de todo lo que he hecho por Él, entonces tú vas por ahí como que tienes una factura que cobrarle a los demás. Y de esta forma de deudor, tú te sientes que debes amor al otro. Tú te sientes que debes perdón como Cristo te perdonó. Que si Cristo me sirvió a mí, ¿cómo no voy a servir? Otra cosa, entonces, que está muy relacionado, es que dice que le sirvamos con alegría. Cuidado cuando entramos en un servicio y ya lo hacemos con monotonía, con amargura. Dice en el Salmo 100, sirvamos con alegría al Señor. Y uno que fue un ejemplo en esto de servir, que dice que todo lo que hizo Dios lo prosperó porque sirvió, dice que sirvió, todo lo que emprendió para Dios sirviéndole, lo hizo conforme a la ley y al mandamiento. O sea, buscó en la palabra su guía para servir. ¿Quién fue ese? Creo que fue Josafat. ¿Josafat? O Josías o Josafat.
Es que es un rey de Judá y estoy hablando de memoria. Y dice, y lo hizo buscando a Dios, y Dios lo prosperó. Lo hizo con todo, habla de tres cosas, lo hizo con todo el corazón, lo hizo conforme a la ley y al mandamiento, y lo hizo buscando al Señor, y Dios lo prosperó. Si tú quieres que Dios te prospere en tu servicio, ahora si queréis buscamos el texto que es, tienes que buscarlo, tienes que servirlo con todo el corazón, tienes que servirlo teniendo la Biblia como tu guía, y tienes que servirlo con una búsqueda de Dios. Porque es así, por ejemplo, si yo sirvo en mis fuerzas, llega un momento que se agotan, pero si busco de Dios las fuerzas no se agotan. Si yo sirvo quiero dar palabra, acabo dando palabra de humana sabiduría. Sí. Pero si busco a Dios, Él me da palabra y puedo dar palabra. O sea, tú quieres dar un abrazo humano, lo necesitamos, genial. Sí, claro. Pero si quieres dar un abrazo del Espíritu, ungido del Espíritu, déjale que Él te abrace primero, que luego cuando tú abraces, lo que has buscado de Dios lo vas a poder dar en tu servicio. Sí. Y así en tantas cosas, Vanessa. Sí. Yo he visto a gente que habla y dice, qué sabiduría tienen, Dios mío, ¿a qué universidad han ido? Y a lo mejor son 20añeros, 30añeros, ¿verdad? Y indudablemente de ahí para arriba. Es que han buscado de Dios y se nota que han buscado de Dios. Han estado con Jesús. Dios les ha dado esa sabiduría. Así es. Entonces, buscando al Señor, tanto podríamos decir, pero ya hemos enumerado algunas cosas, con amor, con una mentalidad de deudor, con alegría, conforme a la Escritura, buscando a Dios, con todo el corazón. Humildad. Con humildad. Dice dice Mateo 20:27, el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, grande es el que se ciñó una toalla y sacó el lebrillo y ahí lavó los pies de sus discípulos. Y Jesús es el primero que esa tarea era una tarea de los esclavos. Y es que Jesús vino a servirnos. Sí. Él era la máxima autoridad, pero como decimos, las máximas autoridades vienen a servirnos. ¿De dónde vendrá ese dicho? Dice, no se le cayeron los anillos. ¿De dónde vendrá ese dicho? Yo creo que cuando te moja las manos, o te los quitan los anillos, o el anillo se te puede caer, porque pues es más resbaladizo, ¿no? Sí. No se le cayeron los anillos, es como que, bueno, o se los quitó y se pudo... No se me caen los anillos, no sé, tendríamos que buscarlo. Sí, que ahora hay representantes de Cristo que le besas, tienes que besarle el anillo, ¿no? Qué diferente a un Jesús, ¿verdad? Ay, Dios mío. Que por eso la religión a veces ha sido el peor tropiezo, porque de repente ha hecho todo un imperio y se ha apartado del Espíritu de Cristo. Claro, cuando estuve en el Vaticano, dije yo, Señor, esto te representa, realmente te representa esta gloria, estas riquezas, es todo muy ostentoso, ¿no? Esta pompa, ¿no? Esta pompa. Aquí, Jesús, si tú viniste a nacer en un que no decir, a ver, que no creo que tampoco tengamos que ir los pastores de Dios ahí con harapos. No. Pero no sé, como que a veces sea todo institucionalizado, los principios se han vendido por otros más prácticos, entonces hay cosas que hemos perdido el enfoque. Que uno tiene que saber reconocer el valor de las obras de arte, ¿no? Sí, de una Capilla por supuesto. Sistina, aquí en Murcia tenemos a Salcillo, qué gran escultor, y hay una catedral y yo sé valorar una obra arquitectónica. El problema es por qué después de siglos lo que empezó en un establo ha acabado convirtiéndose en algo, ¿no? que está troquelado en oro, o sea... no, bañado en oro. Bañado en oro, sí. ¿Por qué algo que empezó con el polvo del camino se ha convertido en catedrales, se ha convertido y ha espantado, en vez de atraer a los pecadores, ha espantado a tanta gente? Muchas cosas que se convierten en liturgia, como esa autoridad, pero cuando hay una falsa humildad, cuando hay unas malas autoridades, todo eso hace que encasillemos a Dios en eso. Y Dios es Dios, independientemente de cómo el hombre lo interpreta, actúa en su nombre o hace cualquier otra cosa. Sí. Vamos a hacer una pausita porque tenemos una canción que viene al hilo de lo que estamos hablando, que es la canción de Sovereign Grace, ese siervo para tu gloria, y regresamos aquí en Cosas de Ayer y Hoy.
siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Tiene ya su tiempo esa canción, pero siempre que la oigo me ministra. La verdad que sí. Pon Es en mí pon la la misma misma mente mente. que hubo en Cristo. Mm. Hazme un siervo para tu gloria. Dice el dicho de no Sí. se me caen los anillos, aquí tenemos una pequeña Explicación. explicación, ¿vale? A ver, por favor. Habitualmente se formaba por la vía negativa y en tono recriminatorio, que no se te van a caer los anillos, Claro. para indicar que una persona no perderá su estatus o reputación por hacer una tarea que puede considerarse menor. Desde hace siglos los anillos han sido objetos de valor o de ornamentación, pero también han representado el nivel social y el Ajá. poder de algunos individuos, como es el caso de reyes y jefes religiosos. Claro. Baste recordar que algunos anillos también obraban como sellos, en especial para dejar su marca en los documentos lacrados, para probar Sí. determinados... Que llevaba el mensaje. sí. La era del expresión rey. acude a la historia en la que no se recuerdan casos en los que una persona de alto rango perdiera su cargo o viera deteriorada su imagen por realizar una labor doméstica o propia de un operativo, O un sea, operador. Que no vas a dejar de ser Pastor, rey por no sé, por lavar los platos. claro, no se nos caen los anillos y no se nos deben de caer, o sea, y si se nos caen, bien caídos están, ¿no? Claro, eso es que no están bien puestos. Es que, es que Te venían grandes. Es que mi autoridad no está puesta en un anillo. Mi identidad no está puesta en ese anillo que sella y aprueba y desaprueba y bendice y besan Sí. y es el cargo que me... Sino mi autoridad, mi identidad no está en eso, sino en lo que hago para Si los por demás. servir se te cae el anillo es que te venía grande. Eso. El anillo te venía grande. El anillo te venía grande. Y hay que ver que la autoridad no viene grande, Juan Claro, Carlos. y hay que saberlo reconocer. Para que esto no llego. Y ya está, y no pasa nada, No nadie, pasa nada. nadie muere. A mí a veces me han ofrecido servir en diferentes posiciones y he declinado precisamente por decir, eso me viene grande. Eso doy lugar a que otro lo haga y que sé que lo puede hacer bien, mejor que yo. Ujú. Y yo entonces sirvo en esto que creo que para esto el Señor me ha llamado. Ujú. Entonces eso, ¿por qué lo podemos hacer? Porque nuestra identidad, porque primero no buscas lo tuyo. Cuando tú sirves, tú no puedes estar buscando lo tuyo, porque Filipenses 2 marca el espíritu del servicio. ¿Qué más? ¿Qué dice Filipenses? Que Jesús no buscó su propio interés, sino que Él buscó el interés nuestro. Él dice que no tuvo ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació y se hizo hombre y tomó forma de siervo, se hizo siervo, Sí, obediente hasta la muerte. sí. Entonces, no busco lo mío. Cuando yo pienso en servir a Dios, no puedo estar buscando, oye, que es que me interesa por dinero, visibilidad, Ujú. ¿qué más? Influencia, por colocar a un hijo, un familiar y cosas así. Eso es carne. Mm. Eso es tener un poco el reino en el que al trono que servimos, el Ujú. reino en el que estamos. Ujú. Y luego, como mi identidad no está en el servicio que hago, pues puedo servir aquí sin problema y puedo servir aquí sin problema. Exactamente, no Y es, donde- no es un problema para mí. Donde me ponga el Señor. Y a veces dices tú, y esto nos sirve mucho para discernir los espíritus de los diferentes ministerios, diferentes personas que vienen a Ajá. nuestra vida para ser autoridad, o que son autoridad, y tenemos que discernir. Dice, tenemos que ser como los de Berea, que disciernan, que meditemos las escrituras, que miremos. Y el espíritu no es tanto la palabra, sino el espíritu con que se dice la palabra. No es tanto la persona que está en la autoridad, sino qué espíritu veo detrás de esa persona. ¿Veo a Cristo? Sí, porque puedes estar diciendo lo correcto. Ujú. Es que los fariseos no sabían la palabra de maravilla Hombre. y decían lo correcto. Hasta el diablo puede decir la palabra. Vaya. Pero ¿qué espíritu imparto? ¿Qué espíritu había detrás? ¿no? Ujú. Entonces, no era precisamente el de servir, el de servicio, al revés. También estos eran Señoritingo. jefecillos, ¿no? Cada uno lo que le gustaba era comer en la mesa de las viudas y hacer largas oraciones para ser vistos por los hombres y todo lo Y cuando que... ayunaban se les veía Carne. demacrado. Sí, no disimulaban su ayuno. Ay, Dios mío. Entonces ya tienes tu recompensa, dice el Señor. ¿Ya lo haces para ser visto por los hombres? Pues ya ahí está. de Dios no tienes la recompensa, la tienes de Claro, los hombres. ¿Qué cuidado tenemos que llevar? Porque el corazón es que a veces nos dejamos... A veces creo que hacemos las cosas, Juan Carlos, de una forma como muy automática, ¿no? Que no paramos a pensar, y eso me pasa a mí mucho, que tú me dices, párate un momento, que me dices muchas veces, párate un momento, que yo voy a hacer eso porque esto, porque lo otro, no es hablar, yo ahí no voy a entrar, no voy a hacer eso, eso a Dios no le agrada, eso no es de Dios. Y yo a lo mejor soy más rápida, porque no medito, en qué consecuencias tiene esto. A lo mejor lo que le pasa a Villegas.
no lo justifico, Juan Carlos, que se te Que a vea lo mucho mejor- el palmito. Pero es que es el único que me sé. Es que no me sé de los otros políticos que han sido destituidos Ya. o que bueno, han renunciado y tal. Pero que a lo mejor le ha pasado a más de uno, ¿sabes? Que metidos en la vorágine esta del COVID y todo, le han dicho, mira, que te os vamos a vacunar vosotros también los primeros para que estéis protegidos. Pues bueno, y no se han parado a pensar el que no hay en estos tiempos Decisión pequeña. en decisión momentos. pequeña. Eso es un consejo que les podemos dar, ¿no? A los Mm. políticos y a cualquier persona que esté en autoridad. Pues sí. Que no hay decisión pequeña en momentos convulsos, ¿no? Mm. Momentos delicados donde tenemos que decir, bueno, a ver, párate un momento. Y otra Medita. decisión es rodéate de servidores. Ujú. Rodéate de gente capaz y con vocación de Mira, Steven nos ha servicio. puesto aquí nuestra, qué bien. En, Muy bien, en Steven. tiempo crítico no hay decisión pequeña. Muchas gracias. Pastor Héctor Rocha, bien, Ah, bien, bueno, bien bueno. ahí con... Sí, porque también pues, eso podría ser una de esas que, tú sabes que hay gente que se marca unas medallas que dices tú, pero si eso lo dice Itiel Arroyo, Claro. pero si eso lo ha dicho Vienes tú Héctor a inventar, Rocha. a inventar la Ah, rueda. a inventar la rueda. Ahora. Ahora vas a hablar tú de tal y dices tú y quedas fatal. Es Eso- muy difícil hoy en día decir algo que no haya Eso dicho ya- alguien. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene 6.000 años. Te da un poco de síndrome de Casper, ¿no? De fantasmilla, ¿no? De Sí. predicador fantasmilla. Entonces, igual para todo en la vida, ¿no? Esto es que aquí se hace esto así. Es que no sabéis hacer las cosas. Es que voy a llegar yo a hacerlo y ves tú pero no sé, ese Ya, tipo ya. de cosas que No nos hablan mal de, representa. no nos representan. A mí yo veo a esa gente y digo, uff, Sí. Señor, ¿no? Lejos esté de mí, ¿no? Su consejo, ¿no? Claro. Y- Vino el Señor y fíjate que no deslumbró con todo lo que él sabe. Y- Bueno, a ver, cuando Jesús estaba en el templo con 12 años, dice que lo que hablaba, pero era de una forma como un poco como cuando se te van escapando perlas Pero ahí es donde voy, ¿no? inconscientemente, ¿no? Él trajo las palabras del Padre. Él no trajo las palabras para impresionar a nadie, sino que él trajo la sabiduría del cielo que hasta los niños la podían comprender. Él es el ejemplo, él es nuestra referencia, ¿no? Entonces, David dijo a los hijos de Sarbia, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Porque hacían grandes cosas, pero no con el corazón. Entonces, yo no quiero que el Señor me diga a mí, ¿qué tengo contigo, hijo de Sarbia? ¿Qué tengo contigo, Juan Carlos? Que haces cosas, pero no es con mi espíritu, no es con mi corazón que lo estás haciendo. Efectivamente, Juan Carlos, porque a veces podemos decir tantas cosas, pero decir tan poco, hueco, vacío, no hay espíritu detrás de ti, no hay nada que te respalde esas palabras. Entonces yo tiemblo, ¿no? Porque digo, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Y a veces que toca hacer cosas que no son de nuestro agrado. Y la verdad que... Eso es otra, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Sí. Es que lo dice la palabra. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Exactamente. Buscando O esas personas su gloria. que todo el rato te están poniendo el manto encima, que se ponen por encima de ti en Sí. unas pocas palabras. Sí, sí, sí. Sí, te voy a dar un consejo. Ya está. Ya está, estoy yo aquí arriba y tú aquí abajo. Sí, piltrafilla, ven aquí. Ven aquí, que te voy a enseñar a ser persona. Claro, a ver, que nosotros tenemos... a mí me gusta más, me gustaría decirte esto, si te viene bien. Claro. O aprende. A mí no me impresiona ya eso. Pero me impresiona, ¿no? Hombre de Dios, esta silla te. Esta silla te ya pones que bien. necesitamos un reciclaje. Es decir, ¡ay! Mira. Ya, ¿eh? Te pones bien y cruje. Entonces, a mí lo que me impresiona a estas alturas de la vida es esa gente que tú sabes que tienen algo que decir, algo que de verdad grande de Dios en ellos, Pero que abren su boca muy poco. o que lo comparten de una manera sin ostentación, como un igual, sin humildad fingida, verdaderamente con cercanía, con humildad. Porque luego está la auténtica. falsa humildad, Juan Carlos. Claro. Síntomas de una falsa humildad. Pues querer demostrar que eres humilde. ¿Verdad? Y también, Machacarte en público. claro. Machacarte sí, en público sí, en plan, también. yo no soy nada, yo no sirvo, ustedes tienen que tener misericordia de mí, porque en un discurso cuando tú empiezas así, no sirvo, no valgo, no... Con el yo-yo, ¿no? hay algo que oíamos de Itiel, ¿no? Sí. Decía, chacho,
vente humillado de casa. No te pongas a predicar 20 minutos para humillarte y para flagelarte en público. Porque cuando estás predicando... Estás centrada la atención entonces sobre lo malo que eres exacto, tú. estás presentando tu humildad, en este caso. Sí. O una cosa es que des un testimonio. Exacto, Genial. vale. Pero que no es un púlpito para presentarte tú, sino al Señor. Claro. Eres un mensajero del Señor. Entonces, el mensajero que no es un buen mensajero dice que es como vinagre o como humo en los ojos. Es algo que irrita, es algo difícil de tragar, ¿no? Cuando tú estás ahí, estás para la palabra de Dios, no tu palabra, la palabra de Dios. No pierdas tiempo y para presentar a Cristo. Claro. Eso es. Y si creo que has pasado sanamente desapercibido, mejor que mejor. O si instrumento útil me es este. has podido ver, los hombres han visto a Cristo en ti. De eso se trata. Exactamente. Es que a mí me impresiona muchas veces cuando, por ejemplo, cuando Ricardo Jusey venía a compartir y yo podía ver a Cristo en ese Sí, hombre. claro. Que han tantos años sirviendo al Quebrantado. Señor, tantos libros escritos, claro, con sus sombras y sus claros y sus sombras, ¿no? Claro. Pero yo veía a Cristo en el que todavía hablaba de Jesús, Juan Carlos, Y se emocionaba. y se emocionaba y lloraba. O que una persona está... otra señal de humildad es alguien que todavía... Bueno, humildad es depender del Señor en Sí. todo. Saber que tú dependes de Dios y lo que tienes es por gracia. Pero que algunas cosas... Por ejemplo, el que es realmente humilde está todavía dispuesto a aprender. Sí. No cree que los... Y aprender de cualquiera. Ajá. Y también otra cosa es que no ve a las personas como un medio, sino como un fin en sí misma. Es decir, esta persona es un medio Para yo llegar a... porque es uno más en mi lista de contactos para decir que no tengo 400 sino 500 seguidores, o es un medio porque a través de él puedo acceder a este otro, o resulta que estos recursos que me vienen bien, sino no te ve como un medio, sino que te ve como importante. Entonces, una persona que es humilde realmente ve la importancia de cada ser humano. Ve la belleza por en cada quien uno. Cristo murió. Amén. Y no está buscando grandeza, Hmm. como dice el salmista, no busco grandeza. Qué bonito ese salmo de David, ¿no? Me gustó grandeza para No mí. estoy buscando grandeza, estoy buscando agradar a la grandeza del Señor, y la vana gloria es toda gloria que no es para Dios, es vana. O hueca. Buscar la gloria de tuya o de una institución o de un hombre. No estamos detrás de eso. ¿Y qué hacemos con el material que hemos Pues sí, ha preparado? puesto aquí 25.000 versículos, Juan Carlos, y ya para qué Bueno, quiero eso Biblia. era, Sí, la era una tienes aquí base, tú, era toda una escrita. base. No hemos leído ni uno. Yo he leído uno, perdona. Ah, Mira, dice también lo que hablábamos, ¿no? Siervos de hoy en día. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará a otro. A veces nos servimos a nosotros mismos, como hemos dicho, es que lo hemos Sí. dicho todo. Sí, sí, En verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Da Y la, dice aquí- da la cita. Sí, pero fíjate, dice que Juan 15:20 hace referencia a Juan 13. Dice, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, Claro. hace una comparativa diciendo, si a mí, que lo vi olivo verde, que era la autoridad máxima en la Sí. tierra, caminando, me hicieron esto, me humillaron, me tuve que humillar hasta ¿Qué lo esperas sumo. ¿Qué tú? esperáis vosotros? ¿De verdad esperáis gloria del hombre? ¿De verdad esperas que servirme te llena a ti tus ansias de ser visto? Y es que desgraciadamente a veces hacemos la iglesia, el púlpito, o incluso estos medios. Antes de para servir, vernos, para ser Jesús se vistos. vació. Mm. Hubo un vaciamiento, ¿no? Se despojó a sí mismo. Y yo creo que antes de servir tenemos que hacer ese vaciamiento. Nosotros también. Juan Carlos, ¿pero crees que la gente que es así, no sé, que a veces busca el servicio como un medio para ser vistos, Ujú. que cuando predican se lavan a sí mismos o cuentan mucho de sí mismos, ¿crees que lo hacen conscientemente? Yo creo que no. Porque si supiéramos que eso no agrada a Dios, de verdad, Bueno, es que hay de todo. Creo que hay gente que creen que sirven a Dios y realmente están rindiendo un servicio a su propio ego o a su ambición, a su expectativa. Es el caso peor. Pero luego hay mucha gente, como tú dices, que sinceramente no se lo ven. No se lo ven o que... Bueno, pues personas que tienen tanto para dar, ¿no? Que llega un momento en sus vidas que de todo pueden hablar, que siempre pueden contar, y sin darse cuenta, a lo mejor incurren en eso. Ujú.
Bueno, Juan Carlos, se nos ha ido el tiempo. Ya es la hora. Es la hora, it's the time. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor. Siervos de ayer y hoy. Una de las cosas que a mí me gustaban de estas notas era que, además de que a Jesús se le llama siervo, que Pablo se identificó y dijo siervo, se presentó. Sí, es cierto. También lo hizo Santiago, Pedro, Sí. Timoteo, Epafrodito y muchos siervos. Se llamaban a sí mismos siervos como el honor más grande, ¿verdad? De ser siervos. Y yo creo que eso hoy en día tenemos que rescatar. El ese sentido de espíritu. la palabra, el sentido del espíritu de la palabra, porque a veces entre nosotros nos llamamos siervo, pero al final queremos ser señoritos. Entonces ahí creo que es donde erramos, ¿no? Claro. Es decir, La comunidad a de Jesús veces- es una comunidad de siervos. y a veces hay un lenguaje, Juan Carlos, de reino, donde decimos muchas veces reino, no por decir muchas veces reino vamos a vivir el reino de No, Dios. no en por absoluto. muchas veces decir siervo, vamos a ser siervos de Dios. Claro que no. Muchas veces por decir estamos humillados, vamos a estar realmente humillados. Las cosas de corazón y a analizarnos. Claro. Yo animo a la audiencia en esta mañana a eso, a analizarte. Pero es que A saber por qué hace las cosas. Pero es que a buscar el objetivo. es así, es que lo dice en 2 de Corintios 13:5. Pero es probable que no sea ahí. Vale. Pero por ahí anda. Está cerca. A lo mejor en vez de 5 es 10. Pero tú lees 2 de Corintios 13 Sí. y vas a encontrar eso que dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la verdad. Me lo dice el Salmo, examíname, Señor, y conoce mi corazón y ve si en mí Entonces camino de constantemente perversidad. tienes que estar probándote, examinándote. Claro. ¿Por qué? Porque el corazón es muy engañoso, porque mientras que seamos humanos, se nos puede ir en un momento dado la carne o los humos a la cabeza. Entonces, siempre estoy haciéndolo para el Señor, para su gloria, estoy en el espíritu de Cristo como siervo, y a lo mejor ahí te das cuenta de que, no, esto no lo representa a Él. Y vuelves al camino, volver a la senda antigua, al buen camino. Amén. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Vanessa. Así es, Juan Carlos. Ay, Señor. Pues ya está, se nos ha ido el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por este programa y gracias por habernos llamado siervos. Y por gracia te servimos, Señor. Porque antes servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Ayúdanos, Señor, queremos dar de lo tuyo, de tu Amén. amor, de tus palabras, de tu fortaleza. Amén. En fin, Señor, ser solamente como la toalla que tú tomaste, como el Así lebrillo es. que tú usaste para lavar los pies. Así ser nosotros también, Padre. Que nunca se nos olviden estos principios, Señor. Que de siervo va la cosa, que en el cielo no habrá otro rango, Señor, sino el hermano mayor que nos vino a servir y siervos todos nosotros de Cristo Jesús. Gracias por tantas personas que han estado con nosotros y gracias también, Señor, porque traes luz a nuestra oscuridad, Señor. Si hoy nos has exhortado y has puesto en evidencia algo que está mal, queremos pedir perdón y corregirlo y volver a la senda de Cristo, al camino de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Pues ha sido un placer estar contigo. Tendremos más cosas de ayer y hoy la semana Ajá. que viene. Y ya la siguiente tenemos la fiesta. Suscríbete a nuestro canal de Radio y Televisión Vida y Se llama Vida RTV. Vida RTV. Vida RTV. También puedes seguirnos en Instagram. Somos radio-televisión-vida, pero Eso. pronto cambiaremos todas nuestras direcciones. Muy bien. Así que estate atento para no quedarte descolgado. Con motivo del 25 aniversario. Exactamente, tendremos una semana especial dentro de ese 25 aniversario, tendremos espacios diferentes y que van a ser de mucha edificación para tu vida, no te lo pierdas. Y también decirte que la programación durante estos 10 días... Descárgate de la ayuno- app. La app es una bendición y es gratuita. Exactamente. Para Android y Exactamente. dispositivos iOS. También decirte que tenemos a partir de mañana el ayuno de Daniel, 10 días. Mañana empieza ya. Mañana empieza. Así que hoy hay que comer algo rico. Hoy no podemos comer Lo que pasa es que está todo cerrado. lentejas. Bueno, lentejas a los que les gusta, pero hoy no podemos. No puedo volver a comer potaje hoy. O potaje otra vez, no te voy a dar, no te preocupes, no vas a comer potaje. Que llevo 2 días con potaje. Bueno, sin potaje es imposible agradar a Dios, ¿sabes? Hay que comer legumbres. también. Bueno, pues hoy no. Hoy es día de burrito, un burrito mexicano. Podría ser. Vale. Ya lo vemos, ya lo vemos. Se nota que tenemos hambre. Para la gente que nos está viendo en redifusión, pues nada, que haya sido un placer estar con todos vosotros, que no os perdáis el siguiente Cosas de Ayer y Hoy, que nos podéis seguir, como dice Juan Carlos, en nuestra app, en las listas de seguimiento, las listas de
de reproducción en YouTube, también VidaRTV. Ahí puedes ver nuestro programa. Cosas de ayer y hoy. CHIO. Sí, las siglas, Las las siglas. siglas. Un abrazo, hasta Hasta pronto. luego. Hasta pronto. Digo, hasta pronto. Hasta luego, ¿no? hasta luego. Adiós.